Os rapazes peronistas, todos unidos triunfaremos e, como sempre, daremos um grito de coração: viva Perón, por esse grande argentino que tem sabido conquistar a grande massa do povo, combatendo o capital. Perón, Perón, você o maior, meu general, você demais. Perón, Perón, grão condutor, você o primeiro trabalhador. A única verdade, a realidade. Pelos princípios sociais que ela estabeleceu, o povo inteiro está unido e grita de coração: viva Perón, por esse grande argentino que trabalhou sem cessar para que reine no povo a igualdade e o amor. Perón, Perón, você é o maior, meu general, você é demais. Perón, Perón. Hola, muy bien, sean bienvenidos a la tercera emisión de Mundo Peronista en este 1 de marzo, que va a tener algunos acontecimientos políticos importantes, entre esos la apertura de sesiones, que en este momento estará comenzando seguramente, donde va a hablar el presidente Javier Milei de lo que es su perspectiva respecto de la situación del país y aquello que irá a hacer, o al menos lo que tiene la intención en su mundo, de lo que, dentro de lo que sucede en su cabeza, de lo que va a suceder en la Argentina. Nosotros acá, como todos los viernes a las 21 horas, dentro de la programación de la Casa del Niño, estamos con Mundo Peronista. Agradecer y mandar un saludo a los amigos y compañeros de Exceso de Patria, el programa que terminó recién, que se mandaron alto programa. Viene sosteniendo un gran nivel con todos los conceptos que están compartiendo, las discusiones y las charlas que se arman. Así que un saludo para los compañeros que están llevando adelante alta producción. Además me dejaron acá chocolinas, que son mis galletas favoritas. Bueno, es un viernes a puro peronismo. En este caso, como venimos haciendo habitualmente, vamos a hacer un adelanto de las secciones que vamos a compartir hoy en este programa. La primera de doctrina, algo que ya habíamos comentado en su momento con el libro de Eva Perón, Historia del Peronismo, arrancando por el capítulo 1 de la primera clase que ella dio, donde habla de la historia según la concepción justicialista. Habla un poco del encuentro entre el conductor y su pueblo. Eso va a ser la sección de doctrina. Y la parte de historia, como hacemos habitualmente, seguimos con el documental de Leonardo Fabio, Sinfonía de un Sentimiento. Y en esta parte ya toca el capítulo posterior al encuentro entre Perón y Eva, que fue lo que desarrollamos el programa anterior, y lo que es ya el 17 de octubre. Por eso este capítulo se titula Revolución, porque vamos a hacer un análisis sobre lo que representó la Revolución Justicialista en su partida de nacimiento, que fue el 17 de octubre de 1945, el que recordamos como el Día de la Lealtad,
donde se produce el encuentro entre un pueblo y su conductor, el pueblo argentino y Perón. Bueno, estos conceptos son la introducción de Historia del Peronismo en la primera clase que desarrolla Eva en lo que fue la Escuela Superior Peronista, que en algún capítulo estaremos desarrollando más profundamente el origen y el sentido de esta escuela, justamente repasando para este capítulo lo que fue un poco los documentos de la Escuela Superior. Hay elementos que están muy buenos para analizar de lo que se proponía la escuela en su concepción, sus metas y sus fines. Acá entra en relevancia el nombre de alguien que también merece un capítulo propio, que es Mendé, alguien que se encargó de sistematizar el pensamiento y la doctrina justicialista y que ha legado un libro que se llama justamente El Justicialismo, donde hace una gran síntesis dentro del aspecto filosófico de lo que plantea la doctrina justicialista. Es quien se ha encargado también de armar el contenido de la Escuela Superior Peronista, y dentro de los cuales justamente Perón se encargó de dar una parte de ese contenido, y Eva, en lo que vamos a estar haciendo la introducción hoy, en Historia del Peronismo. Así que vamos a pasar a la primera sección, donde vamos con la presentación que habitualmente hacemos para esta parte de doctrina. Bueno, como les decía, acá estamos con la portada de Historia del Peronismo. Esta es la primera clase del 15 de marzo de 1951. Ahí me faltó una barrita. 15 de marzo de 1951. Que fue la primera clase que dicta Eva en la Escuela Superior Peronista, y que acá, justamente, como les decía, había dos materias fundamentales, que la primera era Doctrina y Teoría de la Acción Política, Conducción Política de Juan Perón, los elementos que ya repasamos en algún momento que componen la conducción política y que ya tendrá su segmento dentro de la parte de doctrina. Y la segunda materia era, atención con este título, Mística del Movimiento Peronista, Historia del Peronismo de Eva Perón. Que arranque con la palabra mística, la materia dictada por Eva, no es para nada casual y tiene un significado muy profundo, porque Eva encarna de alguna manera la mística peronista, la mística descamisada, y que ella lo expresa también en algunos fragmentos de lo que es este primer capítulo, donde pude resaltar algunos de los conceptos que justamente quería compartir acá con ustedes, porque la mística en sí es la esencia de la doctrina, donde en algún momento también lo planteábamos, es lo que dota de espíritu a todo el contenido de la teoría política del justicialismo. Y eso es también lo que le da un sentido épico, porque sin mística es imposible llevar adelante una tarea como es la que le toca a nuestro pueblo, que es luchar por su liberación, porque en definitiva es lo que le da el sentido heroico también a la militancia. Y esa mística es un poco lo que nos proponemos recuperar con todo este rescate doctrinario, porque no es, como decíamos, letra muerta, sino que tiene que ver con reconstruir el espíritu del justicialismo. Y eso Eva lo expresa muy bien en estos términos, porque la manera en la que ella desarrolla con su natural expresión está dotada de todo este contenido de mística. Bueno, este es un archivo que seguramente en la semana estaremos compartiendo en las redes. Estaría muy bueno que aquellos interesados lo puedan descargar y verlo, porque, bueno, si buscan Historia del Peronismo, PDF, Eva Perón en Google, le van a salir algunas opciones. Pero la verdad que esta edición que encontré me pareció genial, porque son, capturas de un documento que ya tiene sus años. No es el original en sí, pero ya por el mismo contenido que van a ir viendo, el formato del contenido tiene una mística, valga la redundancia, en este hermoso PDF, ¿no? Bueno, acá dice versión taquigráfica del curso dictado en la Escuela Superior Peronista. Esto, pertenecía a un señor llamado José González, director de Escuela Peronista de San Juan, maravilloso. En esto que les decía de la Escuela Superior Peronista,
tuvo también una perspectiva federal. En el momento en que le dediquemos el capítulo lo vamos a ver más profundamente, porque tenía como todo un sistema de organización con delegados que iban armando las estructuras regionales justamente de la escuela de formación peronista. Algo que es necesario, la verdad, poder recuperar en este tiempo, porque los compañeros también acá en el programa que antecedió a este, hablaban de justamente la importancia de poder recuperar los conceptos doctrinarios. Y en esta misión que se había propuesto la Escuela Superior Peronista, justamente en esa perspectiva federal, era la de poder abarcar en toda su extensión el territorio nacional y toda la militancia que lo compone. Bueno, acá la introducción ya me pareció maravillosa. Eva dice: quise ser un puente de amor entre Perón y mi pueblo. Si me muero, no importa. Yo seguiré con mi pueblo y con Perón desde la tierra o desde el cielo. Justamente, nuevamente el concepto del amor, que es algo que desarrollamos el capítulo anterior. Y Eva como jefa espiritual de la nación, porque después de su paso en la inmortalidad, quedó grabada en el espíritu de nuestro ser nacional, y no en un rango menor que tiene que ver también con la santificación que le dio el pueblo argentino. Y por eso también fue todo el recorrido que tuvo su cuerpo después de su fallecimiento, hasta 18 años después que pudo volver al dominio de Perón, digamos, después de haber atravesado toda una historia que parecería de ficción, si es que no fue realmente una cuestión real. Bueno, después de esta introducción, el capítulo 1, como les decía, concepción peronista de la historia, es algo que también es importante analizar desde el aspecto de cómo abordamos y analizamos nuestro movimiento, porque estamos acostumbrados a estudiar o a observar nuestra propia realidad desde anteojeras ajenas. Esto Jauretche en algún momento lo graficaba como la lógica o la perspectiva del eurocentrismo, y es pensarnos desde las concepciones foráneas y no desde el lugar y el momento en que nosotros somos y existimos. Y eso tiene que ver también con una concepción desde lo nacional, desde analizar nuestra propia realidad a partir de nuestras concepciones. Entonces por eso Eva titula este primer capítulo como Concepción peronista de la historia. Es decir, la historia analizada desde nuestra misma realidad, nuestra lógica. Entonces, acá voy a ir salteando, resalté justamente los aspectos que me parecían más importantes de este primer capítulo. Bueno, acá como les decía, ya tiene una introducción cargada de mística, porque en este primer fragmento que resalté dice: una vida al servicio de la causa justicialista. Para mí la vida empieza el día en que mi camino se encontró con el camino del general Perón, día que yo siempre he llamado con orgullo mi día maravilloso. Y ahí es donde abracé la causa del pueblo y de la patria. Hay algo que repite mucho Eva también en distintos momentos y dice: si pueden decir algo de mí, es que tuve 3 amores: Perón, el pueblo y la patria. Las 3 P, que es una gran síntesis, ¿no?, de una mujer humilde de la Argentina que entregó su vida a la causa nacional, y en eso ella estructuraba estos 3 elementos como todo lo que configuraba en sí el objeto de sus amores. Después acá más adelante dice: la historia del peronismo necesita una explicación. Yo me di cuenta que la historia del peronismo necesitaba una explicación, y de que esa explicación solo se puede dar ubicando al peronismo en la historia de nuestro pueblo y más aún en la historia del mundo. Y acá dice: es necesario poseer también conocimientos de la filosofía de la historia. ¿Y por qué dice el peronismo dentro de la historia del mundo? Porque si no, es analizar desde la historia del mundo nuestra realidad, pero si nos posicionamos desde nuestro lugar, es decir, desde acá es donde observamos y analizamos lo que pasa dentro de la realidad global a partir de nuestra experiencia histórica. Y eso es lo que se va a encargar de desarrollar Eva en estos conceptos, porque acá dice: bueno, todos los grandes hombres del pasado lucharon por un imperio, por encontrarse a sí mismos.
El peronismo en la historia universal. El general Perón lucha por algo más grande. Lucha por encontrar la felicidad del pueblo argentino. También, si pensamos en la historia del desarrollo global, han sido la predominancia de los distintos imperios en sus distintas épocas lo que ha determinado también la configuración global. Pero como decíamos anteriormente, si analizamos la historia desde nuestro lugar, ahí es donde se produce la aparición de Perón en su lucha por la felicidad del pueblo argentino. Y esto es un poco lo que ordena también el análisis, porque también lo decían los compañeros en el programa anterior, en qué se diferencia el peronismo del fascismo, entre tantas otras cosas, porque nuestra doctrina no tiene vocación imperialista de someter y dominar a otros pueblos, sino que abraza al resto de los pueblos del mundo desde la valoración de nuestro ser nacional, pero con una doctrina de amor y paz que busca justamente la armonía y el equilibrio en la existencia de todos los pueblos a partir de sus identidades propias. No nos consideramos un pueblo superior a ninguno, a pesar de que tenemos un gran orgullo de nuestro ser nacional, pero eso no nos posiciona por encima ni buscamos el exterminio del resto de los pueblos, sino la coexistencia armónica y en equilibrio de todas esas identidades. Y que eso tiene que ver también con la felicidad de todos los pueblos del mundo, que es un poco lo que hablaba la marcha Evita Capitana, que la estuvimos transmitiendo el capítulo anterior. Entonces, seguimos con Historia del Peronismo. Acá un poco más adelante dice, existe, bueno, para poder lograr ver la obra del general Perón, hay que buscar la luz en otros factores, en el pueblo y el líder. La historia del peronismo que yo vengo a dictar aquí no será más que la historia de ellos, de esos grandes amores de mi vida que junto con la patria llenan todo mi corazón. Si se analizan a fondo todos los personajes de la historia, hallaremos allí solamente dos clases, los genios y los pueblos. Y aquí en la historia del peronismo no hay más que dos personajes y solamente dos, Perón y el pueblo. El genio y el pueblo van escribiendo con tintas brillantes y oscuras los millares y millares de capítulos que componen la vida de la humanidad. Acá ya nos vamos adentrando en los factores que determinan el desarrollo de la historia y que un poco más adelante lo vamos a hacer la división que tradicionalmente estudiamos a la hora de abordar la historia, que es la visión de las grandes personalidades o los pueblos como actores fundamentales de la historia. Dice... Bueno, un poco más adelante, en general la historia del mundo es la suma de esas dos historias que corren juntas. Por lo que no se podría... Bueno, acá un poco más adelante, perdón, me estaba saltando un párrafo. Nosotros estamos viviendo una época maravillosa, una época que no se da en todos los países ni tampoco en todos los siglos. Y esta es una verdad indiscutible. Los críticos, los supercríticos, los detractores de Perón, podrán escribir la historia como les parezca, como se les antoje, deformando o tergiversando, o diciendo la verdad, pero lo que no podrían decir, explicar ni negar jamás es que el pueblo lo quiso a Perón. Y esto es un poco lo que vamos a ver en el hecho del 17 de octubre, donde es el mismo pueblo el que va en búsqueda de la liberación de su líder. Es decir, no hubo una cuestión inversa de alguien que se hizo del poder para someter al pueblo a determinada dirección, sino que en el diálogo que se comenzó a establecer a partir de la Revolución del 43 con Perón, el coronel en ese entonces Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el diálogo con la clase trabajadora, ahí es donde la clase trabajadora comienza a asumir o a encontrar al genio de su tiempo que iba a determinar como artífice de su destino, y que es después a quien va a buscar en el 17 de octubre, como vamos a ver un poco, bueno, ya en el segundo segmento de la parte de historia con el capítulo de Leonardo Fabio. Bueno, dice acá, nuestra revolución ha sido hecha por un gran hombre, apoyado por un gran pueblo que buscaba su felicidad y cuyo camino le marcó su conductor. Esto es lo que decíamos, desde el diálogo, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, ahí ese camino fue el que... donde comenzó a generar la persuasión Perón de que ese pueblo que venía siendo castigado en el contexto de un país semicolonial y con una clase trabajadora prácticamente esclavizada, Perón es donde le viene a plantear
que merecían y tenían por delante un destino de grandeza, si se asumían como protagonista de ese destino también. Y dice Eva un poco más adelante: la historia en sí, la historia que nosotros vemos desde aquí, nos parece un camino montañoso, que tiene sus valles y sus montes. Los valles son los ciclos vacíos de los grandes pueblos, ciclos en que los pueblos han perdido su tiempo luchando sin objetivos y sin grandes ideales. Los montes son aquellas etapas del camino en que se ha dado el milagro de que el hombre encuentre la manera de conducir a un pueblo hacia sus altas regiones, o de que un pueblo encuentre a un hombre que lo sepa conducir para escribir una página brillante en la historia de la humanidad. Justamente la coincidencia maravillosa que se da en este hecho es que en un mismo tiempo y lugar coinciden un genio con un pueblo decidido a asumir las riendas de su destino. Y eso es lo que se produce en el 17 de octubre. Y acá entran las dos concepciones que decíamos previamente de la historia: la concepción individualista o la concepción colectivista. Entonces, hay algunos que dicen que la historia la hacen solamente las grandes personalidades. Estos son los individualistas de la historia. Otros, en cambio, afirman que la historia es obra exclusiva de los pueblos. Son los colectivistas. Ellos dicen, por ejemplo, que aun cuando San Martín no hubiese venido a conducir a los ejércitos criollos a su destino de gloria, otro hubiera ocupado su lugar y hecho lo mismo. Esto, que también, además de ser contrafáctico, nos habla de una etapa previa, justamente un encuentro también entre un pueblo y un conductor, en este caso San Martín, en las luchas independentistas, que no es tan solo el pueblo argentino, digamos, o que después se iba a configurar como argentino, sino también el pueblo sudamericano, gran parte de Hispanoamérica, que encontró en San Martín, en Bolívar, un conductor que lo condujo a su independencia, al menos en términos políticos, porque después esto trajo la dominación desde lo económico en ese momento del imperialismo inglés, que en algún momento también lo decíamos, fue también un artífice de la disolución del imperialismo español para poder implementar su ya dominio comercial que tenía establecido. Entonces, un poco más adelante dice: por eso no todos los siglos ni todos los pueblos tienen la gracia de encontrar al hombre que necesitan. Esto fue un suceso que, bueno, nos ocurrió acá en la Argentina. Lo importante es justamente que los dos, pueblo y genio, se encuentren. Y acá, volviendo a los gráficos de forma triangular, justamente planteando sobre la base la visión individualista. Acá hay una imagen de Alejandro Magno, a quien ha sido también un gran conquistador. Desde el aspecto individualista dicen, bueno, son las grandes personalidades las que hacen la historia. Y desde el colectivismo son los pueblos, independientemente de que surja o no una gran personalidad que se ponga al frente, los que son los artífices de esa historia. En cambio, la tercera posición del justicialismo plantea: es el encuentro entre un genio, un conductor y su pueblo, donde se produce el avance de la historia. En este caso, un pueblo que fue en búsqueda de su conductor en ese glorioso 17 de octubre. Así que por eso en la parte gráfica quería justamente expresarlo en este sentido. Después seguimos. Bueno, esto ya lo decía, la historia del peronismo se reduce a dos personajes: el genio del pueblo, Perón, y los descamisados, como le decía Eva, de forma cariñosa al pueblo trabajador. Y dice: yo creo que la verdad aquí, como en tantas cosas, reside en una tercera posición, que es lo que explicábamos recién. Entonces, la historia es creación de los hombres que saben iluminar el siglo con la marca de su propio carácter. Y la historia también es creación de los pueblos. Entonces acá hay algo interesante cuando ya comienza a ser un desarrollo del legado de Perón, que es la doctrina peronista, que eso es con lo que logra iluminar un siglo, porque en definitiva la vida humana no logra abarcar tanto tiempo como lo puede ser una idea. Y esa idea es la que de alguna manera Perón dejó inculcada en el pueblo y que se sigue sosteniendo a pesar del paso, de la brevedad del espacio del tiempo físico y del paso de las generaciones, en la lucha justamente de un pueblo por su liberación. Entonces, acá dice: nuestro pueblo ha vivido una larga noche hasta encontrar un genio como es el general Perón, y ha podido mantener sus valores morales y espirituales intactos para reconocer al genio, apoyarlo, iluminarlo y darle fe con su cariño.
Esta larga noche que decíamos ha sido toda la historia previa de sometimiento del pueblo argentino, pero que a pesar de eso pudo mantener sus valores de los cuales Perón extrajo la doctrina peronista, porque esto también es una cuestión innovadora, no es simplemente un artilugio teórico de Perón, sino que ha sido un extracto del espíritu del ser nacional y que le ha dado la forma de una doctrina política que hoy conocemos como el justicialismo. Entonces dice, el estado de conciencia, porque justamente una de las verdades, la 20ª verdad peronista, dice lo mejor que tenemos es el pueblo. Y acá, Eva dice, la grandeza de Napoleón, volviendo hacia los grandes de la historia universal, reside no tanto en haber iluminado su propio tiempo, como en haber creado en el pueblo un estado de conciencia que ha sobrepasado a su siglo y a su genio. Perón logró el estado de conciencia social. Y ese sentimiento, ese estado de conciencia que por unir a todo un pueblo puede en cierto modo llamarse conciencia nacional. Esa doctrina que ha legado Perón, que ha sistematizado Perón como un cuerpo de una teoría política con sus formas de ejecución, es lo que también ha determinado una unidad de concepción que ha sido apropiada por el pueblo argentino y que se ha transformado en una conciencia social, que son las grandes banderas: la independencia económica, la justicia social, la soberanía política, que más allá de que se pongan en cuestionamiento hoy por hoy, siguen siendo parte del acervo cultural argentino, y que es algo que también tenemos que luchar por no perder y que no se tergiverse ni se transforme también en otras lógicas que quieren imponernos, que tienen que ver con los antivalores de esos que son propios del pueblo argentino. Y quién mejor lo expresa eso que Milei con este sentido que nos está queriendo imponer. Bueno, dice, la doctrina debe arraigarse en el pueblo. La doctrina debe estar arraigada en el corazón del pueblo para que éste pueda hacerla cumplir al más mediocre de todos los gobernantes que pueda venir. Y eso es tan actual en este momento porque justamente, como decíamos, Milei viene a poner en cuestionamiento la justicia social, y es tarea del pueblo argentino hacerle cumplir a este gobernante tan mediocre, tal vez el más mediocre de la historia que conocemos, de que estos valores son innegociables. Y ahí está el espíritu de resistencia de nuestro pueblo, de lo que son sus valores fundantes. Y acá viene otra gran definición que es muy importante tenerla en cuenta ahora. Dice, la verdad histórica nos prueba que solamente un pueblo puede seguir su camino en la noche sin perderse si su conductor desaparecido ha logrado crear en el pueblo esa conciencia social dándole unidad, que es como decir, dándole un ideal común, un mismo espíritu. Y acá volvemos nuevamente a los conceptos de materia y espíritu. Entonces, en el espíritu de nuestro ser nacional es donde está contenida esta verdad histórica, este conjunto de valores, esta cosmovisión de la vida, que en esta noche que de alguna manera estamos atravesando, y acá dice, si su conductor ha desaparecido en el plano de lo físico, pero no de lo espiritual y de las ideas, y ese es el motivo por el cual estamos sosteniendo estas trincheras de batalla, si tenemos lo suficientemente arraigada esa conciencia social, enmarcada en un cuadro de unidad, es donde vamos a poder sostener ese ideal común y ese espíritu. Porque ese espíritu que ha sido inculcado en el pueblo argentino tiene que prevalecer para no terminar sometidos a la lógica del poder global y que nos lleven a un estado de neocolonialismo, de nuevo sometimiento, de despojo de toda expresión de soberanía que tenemos sobre nosotros y sobre nuestra tierra. Entonces, acá hay algo también que dice muy interesante: no podemos crear caudillos. Nosotros tenemos que perfeccionar la doctrina, y para ello no podemos distraer la doctrina del genio en crear caudillos, como ya nos ha sucedido en numerosas ocasiones, de personalidades que tratan de erigirse en la defensa de un interés particular, tratando de apropiarse de toda esta potencialidad, digamos, política, social, que es el peronismo, y que son caudillos porque justamente funcionan a partir de un interés particular.
Entonces tenemos que poder sostener y engrandecer esta doctrina. Los compañeros justamente, vuelvo a que hablaban de poder actualizar también la doctrina, que es el mandato que nos ha dejado Perón, y que esa actualización, que ese perfeccionamiento de la doctrina no sea para el beneficio de algunos. Es decir, como decía Perón, tenemos que ser artífices de nuestro propio destino y no instrumentos de la ambición de nadie, y la ambición de ningún caudillo que quiere erigirse a partir de querer apropiarse también de toda esta doctrina, ¿no? Porque dice, no es lo mismo servir a un genio que servir a un caudillo, y que no debemos tomar la política como un fin, sino como un medio para servir al prócer y a la causa. Esto es algo de lo que desarrollamos también en la parte de cuando hicimos el análisis de las 20 verdades. La política es una herramienta de servicio. Y dice acá otro pasaje: pongamos el hombro y el corazón para que las futuras generaciones de argentinos puedan decir que esta generación ha sido benemérita de la patria, porque habiendo encontrado el genio, lo supo apoyar y acompañar sin retaseos ni mezquindades. Acá también está el sentido heroico de lo que demanda nuestra tarea en este tiempo histórico. Sepamos aprovechar la obra del arte y el artista. Nosotros queremos una obra de arte y tenemos al artista. Sepamos aprovecharlo para bien de la patria, sepamos aprovecharlo para que nuestros hijos y para todos los que vendrán. Porque también Perón decía, el arte de la conducción se compone, o la conducción es como un arte en sí que tiene su parte inerte y su parte vital. La parte inerte es la teoría y la parte vital es el artista, que es el ejecutor de esa teoría. Entonces, ese legado que tenemos de justamente una teoría, una doctrina, y que ha tenido sus artistas también, sus grandes conductores, hablábamos también de Néstor y Cristina, que vinieron a revitalizar nuevamente el movimiento, tenemos que sacar el mejor provecho para poder afrontar también las etapas históricas que nos siguen. Y acá, bueno, ya entrando a la última parte, habla de los realizadores y los predicadores. Dice, se ha creado esta escuela superior peronista para esclarecer mentes, para que conozcan, sientan y comprendan aún más, si es posible, esta doctrina, de la cual algunos de ustedes serán los realizadores y otros, como dijo nuestro querido presidente y líder, los predicadores, que irán por todos los caminos polvorientos de la patria, desparramando las verdades de esta nueva Argentina y de un genio al que debemos aprovechar. No se olviden que, según dijo Napoleón, los genios son un meteoro que se quema para iluminar un siglo. Y ese fue el genio que conocimos en esta tierra, que se llamó Juan Domingo Perón, y que vino a iluminar un siglo y todos los que vendrán para todos los pueblos del mundo con una doctrina maravillosa que ha dado por llamar justicialismo. Así que de esa manera concluye esta primera parte y este primer capítulo de Historia del Peronismo, que quería compartir con ustedes acá, como introducción también al segmento que vamos a ver a continuación de Sinfonía de un Sentimiento de Leonardo Fabio, donde llegamos hasta el 17 de octubre, donde se produce este encuentro maravilloso entre un pueblo y su conductor, que vamos a pasar a ver ahora. Perón es nombrado ministro de Guerra con retención del cargo de secretario de Trabajo y Previsión. El peón, que ha sido hasta ahora una forma disimulada de la esclavitud, será suprimido. Eso se acabó. Aquel que no pueda pagar a su peón deberá vender su campo, pues un peón deberá recibir un salario que esté de acuerdo a sus necesidades de vida. Una vida digna, una vida a la que no le sea ajeno ese mínimo de felicidad al que todos aspiramos. 9 de marzo, el general Ramírez renuncia a la presidencia y asume el general Farrell. La fábrica, la mina, el obraje, el molino y cualquier establecimiento que se encuentre fuera de las leyes del trabajo no pueden gozar de ninguno de los beneficios que concede el Estado. Hay que tratarlos como enemigos sociales. Ni nosotros, ni la masa trabajadora argentina toleraremos este tipo de cosas. 300 entidades de la industria y el comercio denuncian que la política salarial de Perón traerá aparejado un gran proceso inflacionario. No vamos a desamparar a los trabajadores en nombre de una torcida idea de la libertad
a la que apelan como siempre los poderosos insaciables dueños del capital, que olvidan en su desmesurada ambición al hombre que produce y que es en definitiva quien genera esa riqueza que ellos usufructúan mezquinamente. El gobierno persigue e intensifica una política económica y comercial cuyas consecuencias, peligrosas para el futuro de la nación, se nos hace un deber denunciar. Cámara de Industria y Comercio. 7 de julio. Perón es nombrado vicepresidente con retención de sus anteriores cargos. Nosotros dividimos al país en dos categorías. Una, la de los hombres que trabajan. La otra, la que vive de los hombres que trabajan. Ante esta situación, nos hemos colocado abiertamente del lado de los hombres que trabajan. Esta es una hipoteca que tiene el Estado para con la sociedad y que consiste en defender a los hombres que consumen sus energías en beneficio de la patria y que tienen derechos que hasta ahora les han sido negados. 1944, 19 de julio. El Comité de Emergencia para la Defensa Política del Continente, que funciona bajo el liderazgo de Washington, presiona a los países miembros para que rompan con el eje. La Argentina se retira del comité y declara: nuestro país no aceptará medida alguna que parezca dictada desde el exterior. 1945, 29 de abril, el embajador norteamericano en la Argentina, Sproul Bradem, declara: no vamos a permitir un brote nazi-fascista en el hemisferio. El 7 de mayo, los alemanes se rinden a los norteamericanos en Reims. Los soviéticos exigen una nueva rendición ante ellos, la que se realiza el día 9 en Berlín. El 6 de agosto, Estados Unidos lanza la bomba atómica sobre Hiroshima y el 9 sobre Nagasaki. El 10 se rinde Japón. La guerra ha terminado con un saldo de 55 millones de muertos. Dos nuevos imperios, Estados Unidos y la Unión Soviética, se disputan la supremacía mundial. Sepa el mundo que somos un país manso y laborioso, pero orgulloso y altivo. Enarbolaremos nuestra dignidad frente a la prepotencia, a la gula inagotable de los imperios de turno y a sus personeros. Solo así evitaremos que nuestros sufridos trabajadores sigan siendo bestias de carga azotadas por la miseria. Solo así evitaremos que se continúe esquilmando el patrimonio que pertenece a 1000 generaciones de argentinos. Returned to Washington is American Ambassador Braden, outspoken opponent of Argentina's military dictatorship, now named Assistant Secretary of State. Of Argentina's populace, Braden says, I would hope that the American people understand that the Argentinos are genuinely democratic and sincerely our friends. 9 de octubre. Un grupo de oficiales le exige al presidente Farrell la inmediata renuncia de Perón a sus cargos. 11 de octubre. Perón es detenido y enviado a la isla Martín García. En la lucha
argentina se ha sublevado ante la patria vendida y vilipendiada año tras año, gobierno tras gobierno, tendida a apetitos foráneos de un capitalismo sin patria ni bandera. Los enemigos del pueblo, que son los enemigos de la nación, se ocultan en sus reductos impotentes ante el despertar viril de un pueblo que sabe lo que quiere y que está dispuesto a imponer su voluntad. Vivimos épocas heroicas y no de cobardes ni de vendepatrias. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Me vinieron a buscar al hospital militar, me llevaban a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrer, sus ministros, estaban los generales, y me acuerdo que el general Farrer me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? El general Farrer estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado y dijo, llamamos en 3 meses. Uno de atrás le dijo, no, los padrones, que yo, bueno, ¿cuánto? Dijo este, 6 meses. En 6 meses a elecciones, dijo padre. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa del gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, y con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir hacía como 1 millón de personas en la plaza.
Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Que sea desde esta hora, que será histórica para la República, el coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque al amar a la patria no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Como siempre, para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esa obra que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Es la hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos.
Bueno, ahora estamos ya en el último segmento y tengo el honor y el orgullo de presentar a una amiga y compañera, Diana Uyu Méndez. ¿Cómo estás, Uyu, querida? Hola, Facu. Bien, acá muerta de calor. Está haciendo 28, rozando 29 grados en Salta, así y mucha humedad. Se viene una tormenta grande a la noche. Acá poniendo el cuerpo. Está durísima la lluvia por ahí, ¿no? Según lo que estuve viendo. Sí, todas las noches llueve y si no llueve a la noche, llueve a la mañana. Llueve, hace frío y a las 2, 3 horas te hace un pico de calor de 28 grados. Entonces salís emponchado con el paraguas, el piloto, después te tenés que sacar todo. Así estamos por acá. A ver, banca. Bien, ahí estaba corroborando que se te escucha. Bueno, justamente en este tercer segmento que estaba haciendo el programa, la idea era poder charlar con compañeros, amigos, sobre lo que es también la visión de cada uno del peronismo, porque en esto no es que hay una verdad revelada de cada uno que pueda decir, bueno, el peronismo es tal o cual cosa, sino que a partir de la experiencia de lo que a uno le toca transitar también, es que se va construyendo también esa idea. Y yo en ese sentido también, bueno, te recibo con esta remera, como habrán visto, con la cara de Eva, porque justamente con Uyu es con quien arranqué un camino de militancia en Salta, desde justamente la militancia en la corriente peronista Descamisados, alguien que, bueno, es referente de la organización desde hace mucho tiempo y con quien aprendimos y transitamos a la par muchas experiencias que nos fueron también curtiendo en todo el mundo de la política y de la vida también, ¿no? Porque en eso justamente es donde se construyen los vínculos, las amistades, y a su vez también se atraviesa la historia del país. Entonces, para mí está completamente ligado. Muchas personas que tienen que ver con el momento de la vida de uno y con un momento del país también. Y a nosotros nos tocó atravesar años muy felices en los que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina, que justamente nos convocaron a la militancia. Y también justamente nos convocaron al peronismo, ¿no? Porque por ahí pienso en generaciones un poco más grandes que les tocó atravesar los 90 con todo lo que fue el menemismo y demás. Y hoy, visto en retrospectiva, la verdad que fuimos unos privilegiados, digamos, en el hecho de poder haber vivido esos años con la edad que vivimos y con un proyecto de país que nos convocaba también, ¿no? Desde ese lugar que, bueno, fue un poco un tema del programa anterior y quería que por ahí lo puedas comentar también desde tu experiencia, cómo llegaste a la militancia, al peronismo y, bueno, qué terminó significando para tu vida. Bueno, nada, gracias, Facu. La verdad que además de ser compañeros, somos amigos y transitamos bastante años acá en Salta. Seguimos transitando a pesar de la distancia y de todo, porque somos militantes y estamos preocupados por nuestra realidad. Yo creo que en ese sentido seguimos. Sí, la verdad que sí, uno si hace un
contactos y los compañeros con los que veníamos hablando me convocaron a una reunión, conmemorativa por el 2 de abril. En ese momento teníamos la sede Adolfo Güemes III, tenía la sede del espacio político. Bueno, ahí fue mi primer acercamiento a la DESCA. En ese momento era solo JP descalizado, está en un proceso de fusión, con una militancia joven muy activa. Al poco tiempo fallece Néstor. Eso hizo una ola que multiplicó, ¿no? aquella juventud que se sintió convocada a la militancia, y bueno, a lo largo del tiempo fui asumiendo distintas responsabilidades dentro de la DESCA hasta lo que comenzó a llegar a ser ya hace un par de años responsable provincial, pasando por muchos. Yo siempre digo que éramos muy jóvenes para todo lo que vivimos. Sí. Sí, siempre digo la misma frase. También muchos muy privilegiados, es un perro, ¿no? Un fantasma de él que apareció en la puerta. Muy privilegiados y con mucha responsabilidad y con mucho sentido de vocación. Obviamente, ¿no? Que en el paso del tiempo no es perfecto y siempre le hubiera gustado haber hecho mejor las cosas de lo que uno hizo, pero yo creo que para la edad que teníamos, para los jóvenes que éramos, para las herramientas con las que contábamos, claramente rompimos esquemas en muchos sentidos. Dimos ejemplo de que la juventud podía hacerse cargo de distintos espacios del Estado, del poder del Estado y de la representación política, y lo hemos demostrado con creces. Hemos sostenido y hemos gestionado espacios comunitarios y colectivos también, con caídas, con altos, con subas y bajas, pero siempre entendiendo y mirando la vocación al debate y a la construcción colectiva, que no es fácil, ¿no? Porque uno siempre dice, a mí me gusta construir colectivamente, pero es un desafío enorme la construcción colectiva, porque en algún punto involucra despojarse del individualismo, de los intereses propios. Yo te venía escuchando tu exposición en la transmisión en vivo, y ese creo que es el desafío más grande del militante interno, ¿no? Es la batalla interna que uno tiene, que es no anteponer los intereses personales frente a una construcción colectiva. Tal cual. Y en ese sentido también, cuando hablabas de la experiencia, pensaba en que justamente fue algo que charlábamos siempre, no tan solo como joven, sino como mujer, la dificultad, ¿no?, de abrirse paso en un sistema político que por ahí estaba muy estructurado en función de una lógica también de hombres, de gente muy grande, muy vieja, digamos. Entonces, como esa doble complejidad de poder construir el camino en función de cómo también, o la situación que nos encontrábamos, ¿no? Porque no es que, particularmente en Salta también, siempre fue complejo el hecho de la construcción, y más cuando arrancamos muy desde abajo con lo que es, como decías, las herramientas que teníamos, pero con mucha vocación y voluntad también, ¿no? Sí, vos sabés que yo soy consciente de esos desafíos un poco más grandes. Cuando busco el feminismo en su totalidad, soy consciente de aquellos mecanismos que, si se quiere, inconscientes que uno usaba para autoprotegerse, ¿no? O sea, más allá de la cuestión de la edad, yo era muy joven cuando tuve el privilegio y la gran responsabilidad de que mis compañeros me dijeron como
siempre he tenido que pensar en qué lugar se hacía la reunión. Generalmente las reuniones las hacíamos en nuestro espacio político, en nuestra sede, en nuestro lugar. Pensar el horario, o sea, había todo un desgaste mental de pensar distintas estrategias para el autocuidado, para que el otro no entienda otra cosa, porque vos estabas representando una organización, o sea, había todo mecanismos de autocuidado. Yo lo denominé después así, que te das cuenta después cuando sos más grande. En ese momento lo hacías más por supervivencia. O por ejemplo, yo siempre recuerdo la primera reunión que me toca representar a la organización con un dirigente político, no sé decir quién ni nada por el estilo, pero en esa primera reunión no fui sola, fui con dos compañeros, incluso creo que fuiste vos, Facu, y fue Guille, otro compañero más, a acompañarme, hasta que el mundo político y el microclima entiende que uno tiene espalda, comprende que uno tiene una posición, comprende que uno tiene un carácter y se va ganando el respeto. Cosa que no debieran pasar, ¿no? Vos no deberías pasar por todo ese estadio previo para que el otro te respete. Si un colectivo, si un grupo de compañeros que te eligieron para que vos representes ese grupo de compañeros, es más que suficiente. Pero bueno, en ese tiempo y en ese contexto, muchas compañeras tuvimos que implementar muchos de esos mecanismos de autocuidado para evitar situaciones incómodas, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? También te quería preguntar, pensando en este contexto, porque justamente me acordaba, cuando decía al principio, nos tocaron años maravillosos donde la política, había un gobierno, digamos, que te convocaba dentro de un proyecto de país, y que hoy vemos una juventud que le tocó atravesar años muy difíciles y que lo llevó un poco al lado de la antipolítica, ¿no? O una política que expresa por ahí valores completamente contrarios a los que nos convocaron a nosotros y que por ahí terminan adoptando identidad libertaria, o que ven en Milei, digamos, una referencia ante la insatisfacción de un sistema que no les da respuestas. Entonces, pasando un poco a este contexto, ¿cómo lo evalúas y cómo ves las juventudes en ese sentido también? Yo creo que a pesar de que las juventudes hoy no estén expresando lo que quizás uno se siente más representativo, siempre son revolucionarias, ¿no? Yo creo que no está la responsabilidad tanto en las juventudes en sí, sino en qué fallamos nosotros. Yo creo claramente nosotros vivimos una época de reivindicación de derechos, ¿no? De sujetos de derechos, ¿no? Avanzada. Y siempre ahí está la discusión, ¿no? Si nosotros teníamos que ir por más, o si hasta donde habíamos llegado era más que suficiente. Yo creo que siempre, vos lo hemos hablado, que siempre había que ir por más, ¿no? Siempre había que elevar mucho más la vara. Y hubo un momento en donde nosotros dejamos de ser irreverentes, dejamos de ser cuestionadores, ¿no? Esto más allá de nuestra organización en sí, en la que militamos, sino en general. Y eso no representa a las juventudes, ¿no? Porque las juventudes siempre están en movimiento. Yo tuve mucho tiempo estas semanas reflexionando sobre una frase sobre un filósofo, sobre una entrevista en streaming que tuvo César González, ¿no? Donde él cuestionaba y decía, no, che, el amor no es el odio. Yo, en la primera instancia del debate estoy de acuerdo, es más, creo que nosotros en nuestras charlas nunca nos convencía esa frase, pero tampoco creo que es odio por odio. A mí me parece que lo que no hay que quedarnos, creo que hay un error en el concepto del amor, y ahora te lo relaciono con el concepto del movimiento peronista.
Bueno, eso que mencionás es clave porque es parte de algunas charlas que vengo teniendo también con algunos compañeros en este tiempo. El peronismo habla del trabajo como el ordenador de la vida social, lo que dignifica a la persona. Y si pensamos en este contexto de justamente la juventud y su relación con el mundo laboral, tan precarizado, tan individualizado, ¿no? Justamente ahí eso que estás mencionando es clave, porque Perón también pudo generar la organización de ese movimiento obrero con ya la existencia de sindicatos, y hay muchos pibes que no tienen ningún tipo de experiencia de lo que significa estar sindicalizado, lo que es la conciencia también de clase trabajadora, sino que sos un individuo que trabaja para una aplicación de última, que es un poco también como se ha masificado hoy el trabajo. Entonces eso también nos pone en un desafío, ¿no? De poder reconfigurar el sujeto, digamos, al que le hablamos también, ¿no? Sí, tiene que ver un poco con el momento histórico en el que estamos. Yo creo que Perón, si ha sido un gran, más allá de un gran pensador, un gran estratega, ha sabido entender el contexto histórico donde estaba nuestro país. Volvemos a lo mismo, cuando él separa en la reivindicación de los derechos laborales, no es solo le otorga derechos laborales, sino que separa y dice lo que conocemos
en este mundo, porque vivimos y estamos en este mundo. Entonces ahí eso es lo que más me preocupa de la vida en comunidad. Seguimos viviendo en comunidad, pero todo el mundo parece que no comprende que vivimos en comunidad y que lo que nos afecta a nuestro país, a nuestro estado, a nuestra provincia, también en algún momento nos va a afectar en la vida cotidiana. Bueno, mencionaste otro concepto clave también del peronismo, la doctrina peronista, que es la comunidad y el sentido de comunidad, porque justamente la pandemia vino a hacernos ver el cambio también profundo que se ha generado a nivel social, y eso fue un dilema que nos preguntábamos constantemente: cómo volver a reconstruir el tejido social, y más con todo el discurso que se venía bajando desde ese individualismo, ¿no? Entonces, un poco para, bueno, cerrar la entrevista con una consigna que le pregunto a los compañeros, es ¿cómo te imaginás un mundo peronista desde, bueno, lo que es también tu visión, ¿no?, de las cosas? Bueno, obviamente, lo primero que me imagino un mundo peronista es que todos podamos realizar nuestros proyectos en comunidad, ¿no? Nuestros proyectos de vida, nuestros proyectos de vida vital. Yo creo que, y esto está muy relacionado con las últimas conversaciones que tuvimos con el sector de la cultura, cuando hay un poder económico que nos quiere arrebatar los sueños, nos tenemos que preguntar por qué nos quieren arrebatar los sueños, por qué nos quieren arrebatar la cultura, el arte, la expresión, que quizás en una primera visión uno dice, che, con el arte no sé si es muy útil, y en realidad tiene un sentido el arte en nuestras vidas, que es la expresión, el vivir, es otra forma de comunicarnos y es otra forma de soñar. Y el soñar, ya nos decía Galeano, ¿no? El soñar nos sirve para caminar un poquito más, ¿no? Para generar esperanza, para generar proyecto. Cuando nos encontramos en un mundo donde hasta incluso nos quieren cercenar nuestros sueños, nos tenemos que preguntar qué es lo que quieren con nosotros, qué están queriendo querer con nosotros. Pero lograr que nos desilusionemos, que nos amarguemos, que estemos tristes, y cuando estamos tristes estamos más solos, no nos comunicamos, no hablamos, no pedimos ayuda o no sabemos pedir ayuda. Entonces creo que el mundo con el que sueño es un mundo claramente donde cada argentino y argentina, y en este caso donde yo vivo, salteño y salteña, pueda realizar su proyecto en un país que lo incluya, en el que se siente incluido, en un país que piense en ese joven trabajador, donde el peronismo tenemos este debate de qué mundo laboral queremos construir, donde no es solo una cuestión del rol del Estado presente por el rol del Estado presente en sí, sino también que cada actor y cada sector tiene su responsabilidad. Si hay algo que nos podemos llevar de aprendizaje de la situación en la que estamos, es que las discusiones no se pueden tapar debajo del tapete, que hay que darlas, ¿no? Porque a veces se tapaban ciertas discusiones debajo del tapete y parecían que no existían, y no. Cuando el sindicato no está planteando algo es porque no está planteando algo en serio. Cuando los sectores de la economía popular no están planteando algo, bueno, tenemos que animarnos a discutir y a debatir con los sectores de la economía popular. Cuando la juventud, en este caso, que se expresó en las urnas, no está expresando algo, hay que poder leer y entender qué es lo que nos está queriendo expresar. Por eso, al principio de la entrevista, yo decía, no sé qué tanta es la responsabilidad de las y los pibes, creo que la responsabilidad es más nuestra, de qué es lo que no pudimos interpretar de su demanda, para poder mejorar. Yo soy una militante y por ende soy una optimista de por vida, entonces yo creo que vamos a volver en algún momento. Yo creo que somos claramente el mejor proyecto de país que pueda incluir y en donde las personas se puedan realizar en comunidad, con más organización claramente, pero también animándonos a discutir y debatir ciertas cosas en las que no se discutieron. Nosotros tenemos que ir a una gran reforma del derecho laboral feminista. Bueno, yo en estos últimos tiempos he estado como más marcando la línea en la cuestión del trabajo. Creo que la salida es por ahí, pensar no solo en la actualización de los convenios colectivos de trabajo, sino de las nuevas formas de trabajo. ¿Qué trabajador o qué trabajador? Tenemos que discutir también la reducción de la jornada laboral.
O sea, hay mucho debate, mucho para construir en un mundo mejor, en un mundo que nos incluya. Con la nostalgia de que vivimos momentos muy felices, claramente no vamos a negar eso, pero también con la esperanza de que podemos construir un futuro mejor de lo que vivimos, claramente. Bueno, amiga, muchas gracias. Gran cierre, la verdad que siempre una claridad conceptual la tuya para poder expresar las ideas. Así que te agradezco mucho por el tiempo y la predisposición para compartir este espacio. Justamente también lo que me interesa es que graficar que el peronismo no es letra muerta. Por ahí, bueno, me interesa hacer mucho hincapié en la doctrina, pero después hay personas, militantes, vitalidades que son las que lo hacen todavía una posibilidad, como decías, de construir algo distinto. Y bueno, claramente vos sos una de las personas que mantiene vigente esa doctrina y esa llama, así que bueno, agradecerte por el tiempo y los conceptos sobre todo. No, a vos, Facu, gracias por el espacio. La verdad que te seguimos desde Salta, te rebancamos todo. Y está bueno animarnos a esto, a debatir de las cosas que necesitamos hablar. Así que vamos a construir un mundo mejor y nuestro mundo mejor es con vos adelante, claramente, Facu, obviamente. Muchas gracias, muy halagado. Bueno, acá de esta manera damos por finalizado este segmento. Agradecer mucho a la compañera acá que sigue llevando adelante una gran gestión desde los lugares que le toca siempre, poniendo el cuerpo y el espíritu en lo que hace. Así que, bueno, esto ha sido un poco el tercer capítulo de este programa que hemos dado por llamar Mundo Peronista. Estaremos ya compartiendo la temática para la próxima transmisión. Recordarles e invitarlos nuevamente a que sigan acompañando toda la programación de la Casa del Niño que, bueno, semanalmente ya viene generando un piso de contenido muy interesante con todos los programas, giros los lunes, H no es muda los martes, ponelo de Rington el miércoles, que la verdad me reí un montón en este último programa. Los pibes vienen cada vez subiendo más el nivel y la vara, se hace difícil seguirles el ritmo, pero bueno, los jueves con la vergüenza será tendencia. Y los viernes con, bueno, quien nos precedieron, Exceso de Patria, y acá Mundo Peronista, para terminar la semana a puro peronismo y con una cuota de esperanza también, porque más allá de las situaciones y las dificultades que nos toca vivir, el pueblo argentino siempre ha encontrado la manera de reconstruirse y de poder plantear una perspectiva de futuro, y eso es un poco el granito de arena que queremos aportar desde acá. Así que sin más de despedirme y dejarlos también con esta versión de la marcha con la que arrancamos el programa, una versión en bossa nova, porque si hablamos de peronizar el mundo, también la marcha tiene que ser traducida a todos los idiomas y los ritmos que existan en el planeta. Y bueno, de esta manera desearles un buen fin de semana, que mantengamos el espíritu en alto, que no nos dejemos amargar por aquellos que quieren desmoralizarnos, y que, bueno, sigamos construyendo también comunidades del lugar que le toque a cada uno, y en conjunto y a la par con el otro, que en definitiva existimos para poder vivir en comunidad. Así que de esta manera nos despedimos, que tengan un buen fin de semana y nos estamos encontrando la semana próxima. Peronistas, todos unidos triunfaremos e como sempre daremos grito de coração, viva Perón, por esse grande argentino que tem sabido conquistar
a grande maçã do povo, combatendo o capitão Perón, Perón, você o maior, meu general, você demais. Perón, Perón, grão condutor, você o primeiro trabalhador. A única verdade, a realidade. Pelos princípios sociais que ele estabeleceu, o povo inteiro está unido e grita de coração: viva Perón, por esse grande argentino que trabalhou sem cessar